buenas noches tengan todas y todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa copatrocinado por Televisión Educativa Nacional Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Me acompañan esta noche el estudiante avanzada de literatura Wendy Alfaro, con quien pensamos ofrecerles un ameno programa en este lunes 16 de septiembre a las 8 pasado meridiano, con la advertencia de que se repite el programa a las 3 de la madrugada del día martes. Antes que otra cosa, los saludos de rigor a José Savillón en La Ceiba, Atlántida, a Diana Ivette Hernández Rivera de Marcala, La Paz, a Calqui Leonardo Martínez Erazo, que nos reclamó que no le habíamos entregado Castigo Divino, una novela de Cero Ramírez que ofrecimos en un programa anterior, pero hace 2 años y medio. Yo le expliqué por correo electrónico que cuando los premios no son recogidos en su debida oportunidad, vuelven al programa, y volvió Castigo Divino. A ver cuándo lo ofrecemos de nuevo. Al amigo Ricardo Rubio en Plaza Miraflores, a Oscar Zúñiga, a Felipe Godoy y José Ramón Padilla Hernández, a Carlos Andrés Zelaya, a doña Damaris Fernández, a Gloria Nelson Alvarenga, a José Mejía de Copeco, y finalmente un contemporáneo mío, le cuento, Glendy, Roberto Ortiz Enríquez, Tito Ortiz de San Pedro Sula. Me envió varios mensajes al correo electrónico, al buzón electrónico que tenemos para el programa, en el que me recordó la Tegucigalpa de los 60s, y hecho ese paso, páginas muy bien escritas. Él estudió en el Instituto San Miguel y luego pasó a estudiar al Instituto San Francisco. En esta ocasión, en esta fecha, en una fecha como hoy, pero en 1851 nacería en La Coruña Emilia Pardo Bazán, una famosa periodista y novelista española, más reputada y más destacada por 2 libros. Fue una escritora prolífica, pero tuvo 2 libros, Los Pasos de Ulloa y La Cuestión Palpitante, en la que defendía la tendencia naturalista de la novela europea en ese momento, particularmente en España. ¿Quién más nació en una fecha como esta, aunque en otro año? ¿John Knowles? Tenemos a John Knowles, ¿verdad?, que nace en 1926, un novelista estadounidense, y su obra más conocida es la de Una paz por separado, Separate Peace. Murió, pero en 1980, un famoso pedagogo, psicólogo, filósofo suizo que todos conocemos, Jean Piaget, lamentablemente en una fecha como esta, pero repito, en 1980. Quiero referirme al programa del lunes anterior, porque por una falla técnica los mensajitos no los pudimos retener. De manera pues que para compensar en este programa vamos a duplicar los premios. Si en el programa anterior ofrecíamos por Santillana una obra de Mario Vargas Llosa, La verdad de las mentiras, y una obra de Benedetti, un poemario, 60 poemas de Benedetti, esta vez vamos a agregar al de Mario Vargas Llosa El Corneta, del autor hondureño ya fallecido Roberto Castillo, y al de Benedetti vamos a agregarle una obra de Julio Cortázar, Los autonautas de la cosmopista. Los autonautas de la cosmopista. Es casi un trabalenguas. Sí, pero es un viaje fantástico, claro, realmente. Le vamos a rogar a quienes enviaron los mensajitos del lunes pasado, enviárnoslo para este programa, porque, repito, se duplican los premios. ¿Y cuál es la pregunta santillana de hoy? Está de lo más sencillo. La pregunta santillana de hoy está en pantallas. ¿Cómo se titula el más reciente libro de cuentos de Sergio Ramírez? ¿Cuáles son las opciones, Wendy? Opción A, El cielo llora por mí. Opción B, El reino animal. Opción C, La fugitiva. Opción D, Flores oscuras. Y opción E, Catalina y Catalina. Envíe sus mensajitos al 9230 para que usted pueda dar su respuesta. Correcto, y se van a llevar como premios, ya lo dijimos, ahí está en pantalla, El Corneta más la obra de Mario Vargas Llosa que ofrecimos el lunes anterior, y
Los autonautas. De la cosmopista de Julio Cortázar. Julio Cortázar, que se une a los poemas de Benedetti que ofrecimos el lunes anterior. Me envíen su mensajito a 9230, que tendrán la oportunidad de llevarse estos magníficos premios. Seguimos en Hablemos, Escribamos y Leamos Bien con Wendy Alfaro en esta noche. Es un programa auspiciado por Televisión Educativa Nacional, Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y vamos a presentarles, como siempre, desde hace 5 años y medio casi, la palabrota de esta noche. Vean ustedes en pantalla, la palabrota de hoy es Carmelita. ¿Y qué significa Carmelita? Del Carmen o Carmelo, orden religiosa fundada en el siglo XIII. Adjetivo referido a una persona que pertenece a la orden del Carmen o Carmelo. Viene del monte Carmelo, montaña israelita. Muy bien, eso es ser carmelita, la orden de los carmelitas. Muy bien, y vamos a las preguntas y respuestas. Y quiero hacer un comentario. Los televidentes nuestros son intermitentes. Ven un programa un lunes, envían sus preguntas, sus interrogantes, sus inquietudes, pero no ven el programa el siguiente lunes. De manera pues que nos quedamos, se nos van acumulando las preguntas y las respuestas. En este caso y en esta noche vamos a tratar de responder las más reiteradas entre las nuevas, entre las que nos vinieron nuevas. Y de ahí les va la primera, que ya nos la han hecho en este programa. ¿De dónde procede la palabra chamba? Chamba viene del portugués antiguo chamba y significaba lo que significa hoy, trabajo. Pero yo pensaba que era un vulgarismo inaceptable, sin embargo es un término muy culto, muy esmerado, de mucha ascendencia lingüística. Vamos a otra. Alguien nos pregunta, ¿es el o la hexagonal? Vean ustedes ahí en pantalla la respuesta. Hexagonal o hexagonal sin H es un adjetivo invariable y no un sustantivo. Califica o determina a este. Es el torneo hexagonal, la competencia hexagonal. Claro, no el hexagonal. Ahora que se está jugando en estas eliminatorias se ha hablado siempre del hexagonal. La hexagonal no es la competencia hexagonal o el torneo hexagonal o la eliminatoria hexagonal. Una más, es priorizar o dar prioridad. Priorizar es una palabra registrada en el diccionario de la Real Academia Española. Lo otro es una perífrasis aceptable, pero es innecesaria. ¿Por qué decir dar prioridad? Utilizar dos palabras cuando podemos utilizar una sola. Priorizar. Y tenemos ahí otra pregunta. ¿Es seco o secado? Veamos la respuesta. Seco es un adjetivo de secado. Es pretérito del verbo secar, dejar sin agua. Pescado seco, han secado la laguna. Ambos términos tienen muchas acepciones. Esa es la diferencia gramatical. En un caso es un adjetivo, el pescado seco. Y en el secado, han secado la laguna, es un pretérito del verbo secar. Muy bien, aquí va otra. Son aplicables, y esto sí es interesante porque la gente se confunde con eso, son aplicables el acento ortográfico y la diéresis en las letras mayúsculas. La normativa lo exige. Si va a escribir usted argüello, fíjese bien, argüello, con mayúsculas, la diéresis va, porque lo contrario va a decir arguello, lo va a tener que pronunciar arguello. Morazán, en mayúsculas, claro, porque si no le pone la tilde, el término, el apellido se vuelve Morazán. Las mayúsculas no eximen, y queremos reiterarlo, no eximen ni eximirán por mucho tiempo del uso de las tildes. ¿Es el pus o la pus masculino o femenino? En este caso depende del uso regional. En Centroamérica y en México, por ejemplo, predomina el femenino. En Chile, el masculino, y en algunas zonas ambas formas se alternan. ¿Y usted cuál usa? ¿La pus o el pus? La pus. La pus, yo Sí. también utilizo la pus, ese es el uso mayoritario, pero en algunas zonas pues es el pus, el masculino. Es 19 separado o 19 pegado, 23, 20 y 3 o 23.
De 16 a 19 y del 21 al 29, los números son una sola palabra. Ahí lo ven en pantalla. 17, 18, 25, 29. Y tenemos ahí otra pregunta. ¿Se tilda la palabra cambiame? Vea usted qué interesante respuesta. En el paradigma tuteante es una palabra esdrújula, es cámbiame. Sí, claro. Pero en el voceante, en el caso nuestro, es grave, terminada en vocal, no lleva tilde, o sea, cambiame. Claro. Es lo que comúnmente decimos nosotros que somos voceantes. Claro, es el paradigma voceante, que es tan válido como el paradigma tuteante en lugares como México, para el caso, donde se tutea. Pero aquí voceamos y lo hacemos muy bien. ¿Qué diferencia hay entre elegir una mujer y elegir a una mujer? Pues la misma que hay entre adoptar un niño y adoptar a un niño. La preposición designa a alguien específicamente, a una mujer. Las frases son semánticamente distintas, pues, o sea, no es que son sinónimas, son distintas. Un televidente o una televidente nos dice, referido al integrante de un coro, ¿es corista o coreuta? Pues lo más apropiado es corista. Vea usted que coreuta es quien era parte del coro, pero en la antigua tragedia griega. Entonces usted diga corista. Correcto, ese es el término culto y esmerado, como decimos siempre. ¿Cómo se conjuga? Pregunta otro interesado. El verbo colar se conjuga como contar. Yo cuento, yo cuelo. Tú cuelas, tú cuentas. Contamos, colamos. Conté, colé. Contaré, colaré. Contaba, colaba. De esa manera que el verbo contar se vuelve el modelo de la conjugación del verbo colar. ¿Es profesor de inglés o profesor en inglés? Pues ambas formas son adecuadas. La primera, o sea, profesor de inglés, enfatiza la materia, el asunto, y la segunda, el ámbito de conocimiento. Ok, ¿las dos formas adecuadas? Así Sí. es, las dos formas. Ok, pero ahí está diferencia de grado, porque en expresiones del español el uso de una preposición cambia un poco el significado del término. ¿De dónde viene la frase no me da la gana? Se trata de una expresión coloquial que proviene de una acepción de gana, aquella que significa deseo, apetito o voluntad de algo. No me da deseo, no me da apetito, ni me da voluntad de algo. Es decir, no me da la gana. Es, repito, una expresión coloquial. Vamos con otra pregunta. ¿Por qué se habla de alumbrar cuando se trata de parir un hijo? ¿Es lo mismo que dar a luz? Vean ahí en pantalla ustedes la respuesta. Alumbrar proviene de lumbre, del latín lumen, con el sentido de dar a luz. Muy bien. ¿Y cuál es la etimología de estrella? La palabra estrella proviene del latín de stella y se registra en el uso del español hacia 1450. El etimólogo Joan Corominas aduce que la R es un fenómeno fonético. De ahí viene la palabra estrella, de stella. ¿Es aceptable la común expresión de hecho? De hecho, es una locución adverbial que significa efectivamente, real y verdaderamente. De hecho, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y TEN 10 se han unido para educar. Una pregunta más. ¿Es el escolta del presidente o la escolta del presidente? Depende. Si se trata de un solo individuo, es masculino, el escolta. Pero si es un colectivo, es femenino, la escolta presidencial para el caso, o el escolta, o edecán, si se quiere en algún caso, presidencial. Así es. ¿Es frijol aguda o frijol grave? Y agréguele frejol y Diga. frejol. El uso depende de la región, principalmente en América. La variante mayoritaria es aguda. Nosotros solemos decir frijol. Frijol, frijol. En América del Sur abunda mucho esto de frijol,
Pero con esto vamos a recordarles nuevamente la pregunta santiana y los premios de esta noche. La pregunta es: ¿cómo se titula el más reciente libro de cuentos de Sergio Ramírez? ¿Cuáles son las opciones? Opción A, El cielo llora por mí. Opción B, El reino animal. Opción C, La fugitiva. Opción D, Flores oscuras. Y opción E, Catalina y Catalina. Envíe sus mensajitos al 9230 para que envíe usted su respuesta. Claro, y los aciertos a la pregunta santiana le permitirán llevarse el próximo lunes El corneta de Roberto Castillo y La verdad de la mentira de Mario Vargas Llosa. Además, una novela de Benedetti y ¿qué más? Tenemos también ahí una obra excelente de Julio Cortázar, Los autonautas de la cosmopista. Es un trabalenguas, como usted Es decía. un trabalenguas. Y estamos en el tercer segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien, el programa copatrocinado por Televisión Educativa Nacional Canal 10 y la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Y continuaremos con las respuestas a las interrogantes que se nos han acumulado, insisto, para el programa de hoy. Alguien cuestiona: ¿cuál es el plural de cáncer? ¿Los cáncer o los cánceres? Lo apropiado es los cánceres, aludiendo al mal como al signo zodiacal, tanto al signo zodiacal de cáncer como a los que padecen esa terrible e insinuosa enfermedad. Alguien nos pregunta además, ¿tiene plural el término vademecum? Los latinismos castellanizados terminados en M se pluralizan con S, vademecums, curriculums, ítems, cineforums, etc. Y aquí hay una alternativa con tres opciones. ¿Qué es lo aceptable? ¿En la vanguardia, a la vanguardia o en vanguardia? La verdad es que las tres expresiones son igualmente válidas, aunque la más frecuente, el uso mayoritario es a la vanguardia. Fulano de tal está a la vanguardia de la moda, el escritor está a la vanguardia de su corriente literaria, etcétera, etcétera. Y para todos los amantes del fútbol, una siguiente pregunta. ¿El próximo torneo mundial de fútbol será el 2014 o en 2014? ¿Letras o números? Pues nuestra respuesta es números. Usted escriba 2014 en números. Claro, es el campeonato mundial del 2014 que tiene trastornados a todos mis amigos. ¿Es aceptable la frase yo tampoco no bebo alcohol? No, no lo es, porque el adverbio tampoco ya lleva implícita la negación. Lo apropiado es yo tampoco bebo alcohol y no lo otro, yo tampoco no bebo alcohol. Yo tampoco bebo alcohol. A secas. Es ¿a qué hora es la fiesta o a qué horas es la fiesta? Vean ustedes ahí en pantalla la respuesta. Siempre es singular. ¿A qué hora es el convivio? ¿A qué hora debo llegar? Deme la hora de la fiesta. Entonces siempre usted hágalo en singular. Claro, excepto en hay casos, por ejemplo, a una estudiante de la pedagógica me preguntó que cuál era la expresión adecuada, qué hora es o qué horas son. Y yo le dije, si usted quiere ser muy puntillosa, cuando se refiera, que cuando va a hablar de la 1 de la tarde en adelante, diga qué hora es la 1, qué hora es la 1, porque la 1 es singular, pero de ahí en adelante todas, las 2, las 3, las 4, las 5, las 6, todos son plural. Entonces, si usted que está en un horario, ve su reloj a la pregunta de qué hora es o qué horas son, usted dice, son las 2:30, es la 1:30, esa es la única diferencia. Denos ustedes su atención o denos ustedes su atención. Gramaticalmente, la exhortación dennos fusiona el ustedes den, y el enclítico nos. Es más que válida como agradezcannos o escúchennos. ¿Cómo se silabea antioxidante? Vean ustedes ahí en pantalla, encontraremos la palabra separada en sílabas. Se silabea antioxidante. Hay un diptongo en la segunda sílaba. Así es, por esa razón. Superlativo de suave
¿Cuál es el superlativo de suave? Es suavísimo. Los aumentativos de suave son poco comunes, suavón, suavezón, suavezote, pero los diminutivos sí son comunes. Suavísimo es el más, es un superlativo, pero también es diminutivo al tiempo. Es hablo español o hablo el español. Y déjeme decirle que aquí el artículo es innecesario, excepto cuando nosotros queremos enfatizar el sustantivo. Yo hablo español y ella habla inglés, pero habla él un español de calidad es admirable. Muy bien, eso está interesante. Yo hablo español, ¿qué habla usted? Español. Español. Ahora, usted habla un español o habla el español de manera muy adecuada. Máquina, máquina o máquina. ¿Es esdrújula, es grave o es aguda? Depende de sus significados. Como sustantivo es esdrújula, máquina, la máquina. Por un lado, como inflexión del verbo maquinar es grave. Es el segundo caso, de maquina, maquina tú, maquina él. Y como imperativo voceante de maquinar es aguda. Maquina vos, muchacho, maquina. ¿Es aceptable decir en el mío propio? Para aquellos que pensaban que es inaceptable. El adjetivo propio es enfático en el nombre de la Universidad Pedagógica Nacional y en el mío propio. Les deseamos un feliz mes de septiembre en este caso. Mes de septiembre, claro. Es totalmente válido. Esta se nos ha repetido muchas veces, por esa razón la mantuvimos la redacción anterior. ¿Es la crema innata de la sociedad o la crema innata de la sociedad? Pues es lo primero, es una expresión de origen mexicano, curioso, para denotar lo mejor de lo mejor. Es la crema innata del fútbol, la crema innata de la sociedad, la crema innata de la literatura o del lenguaje. Y como ya vamos a las elecciones, ¿verdad?, presidenciales, es vote por mí o vóteme. Si la connotación es dar el voto en una elección, ambas formas son válidas, tanto la intransitiva primera como la transitiva segunda. El sentido cambia con el uso de la B, vóteme. Vóteme, que ahí resulta, sería de... sí, resulta Sí. hasta suicida y resulta peyorativo. ¿Se puede usar evento para denotar un acto o una ceremonia? Pues si se trata de una actividad programada de antemano, es decir, alguna ceremonia, un acto cívico, sí, perfectamente, pero no debe usarse para aludir a un suceso inesperado como un accidente automovilístico, por ejemplo. Y hablemos de que hubo un choque automovilístico y entonces usted dice el evento ocurrió, no, porque se supone que no fue programado, a menos que haya sido malintencionado. ¿Qué es un sustantivo en aposición? Es un sustantivo que con función adjetiva modifica otro sustantivo. Ejemplo, hombre rana, coche bomba, horas cátedra y años 60. Ah, muy bien. Sustantivo con función adjetiva, dice usted. Ahí está en pantalla, modifica otro sustantivo. El hombre rana, rana es sustantivo. Coche bomba, bomba es sustantivo. Horas cátedra y 60 es el sustantivo. Muy bien. ¿Cuál es el equivalente español del anglicismo endoso? Del verbo endosar, de origen francés, endoso, endosas, endosamos, etcétera, no son anglicismos, son tan del español como muchos otros, o sea que no es un anglicismo. Endosar es un verbo totalmente castellanizado. Vean qué interesante pregunta. ¿Cuál es la etimología de la palabra mito? Y viene del griego mitos, que significa leyenda, fábula. En español se documenta ya desde el siglo XVI, pero se generaliza hasta el siglo XIX. Y como queremos que se lleven esos 4 premios, vamos a la pregunta santiana de esta noche. Vamos a insistirles con ella. ¿Cuál es la pregunta santiana de hoy? Vean ustedes, ¿cómo se titula el más reciente libro de cuentos de Sergio Ramírez? Hay 5 opciones. El cielo llora por mí,
El reino animal, La fugitiva, Flores oscuras, Catalina y Catalina. Dicho sea de paso, don Sergio Ramírez viene a Tegucigalpa para presentar ese libro cuyas opciones están dentro de las 5. ¿Qué se llevan como premio? Si agregamos el premio del lunes recién pasado, el texto de Mario Vargas Llosa, ahora le agregamos Roberto Castillo, El Corneta, una bellísima edición de Alfaguara. Y las mejores plumas del país admiran el trabajo de mi hija. Y tú no puedes hacer lo mismo. Se te ha metido en la cabeza ser una gloria de las letras y ahora no hay quien te pare. Si vas a Madrid, no estaré esperándote cuando vuelvas. Ya han discutido otra vez. Doña Emilia, ¿qué se le ofrece hoy? ¿Le ha llegado ya mi último libro? Vaya joya. Voy a ir a Madrid. Aquí su talento no hace carrera, Amalia. Yo no tengo nada en contra de que las mujeres entren en el Ateneo. Después de todo, alguien tiene que hacer la limpieza. Por Dios, le ruego que no me vuelva a engañar. Soy Arturo Estrada. Es un placer conocerla. Que están liados. ¿Sabes qué le oí decir el otro día al señor Maura? Que eres el talento más genuino de las letras hispánicas. Quiero ser académica, quiero ser socia del Ateneo. ¿Quiere ser la salsa de todos los guisos? ¿Quiere usted dar clase? Un verde paraguas de ramaje cobijaba los arrimados cuerpos de la pareja. ¿Quién va a inscribirse en un curso impartido por una mujer? Progresista, monárquica y feminista. Esa mezcla no hay quien la entienda. O le gano a Gaspar, o me como el sombrero. ¿Qué está pasando aquí? doña Emilia Pardo Bazán, una escritora famosa en el siglo XIX español. Doña Emilia Pardo Bazán constituye un hito dentro de en lo que llamamos el naturalismo español. ¿Qué podemos decir biográficamente de doña Emilia, la gran Emilia Pardo Bazán? Bueno, ella nace en Coruña en 1851, pero muere en Madrid, como ahí lo veían ustedes en el video, ¿verdad? Ella viaja a Madrid y muere en 1921, allí de 70 años. Ella ahí el título de condesa rebelde, ustedes se fijan, tiene un carácter, ella fuerte, un poco fuerte, ¿verdad? Fuerte. Entonces ella viaja, muere en Madrid y el título de condesa lo hereda gracias a sus padres, que eran condes de Pardo Bazán, y hereda gracias a él. En 1890 ella se estableció, como ya les decía, en Madrid, y en 1869, un año después de contraer matrimonio con José Quiroga, que él no quería que ella se fuera a Madrid, rechazaba. Él no quería que ella siguiera escribiendo, simplemente la Pardo Bazán nace y crece en un ambiente antifeminista, de modo pues que a pesar de que tiene una obra heterogénea, variadísima, lo comentábamos fuera de cámaras con Wendy, dos obras que yo recomendaría de ella. Una es una novela que se llama Los Pasos de Ulloa, Pasos con Z, Los Pasos de Ulloa, en la que introduce una vertiente ya naturalista en un momento en que el realismo español no permitía el acceso de los naturalistas como Emilio Solá, como Maupassant, como el mismo Flaubert y Madame Bovary. Y la otra es un ensayo largo, por cierto, que se tituló La cuestión palpitante, en la que ella asumía el papel crítico respecto a los escritores de su momento histórico. ¿Algo más que decir de doña Emilia? Ya que usted hablaba de Emile Solá y de también, ¿verdad? Ella escribió algunos artículos de estos autores que eran autores naturalistas, como de Emile Solá y además de Gustave Flaubert, de Madame Bovary. Ella se interesó bastante por estas obras. Inclusive le voy a contar que el gran baluarte del realismo en España era en ese momento don Benito Pérez Galdós, el famoso autor de Miau, Marianela, con quien tuvo una relación amorosa brevísima pero intensa. Doña Emilia Pardo Bazán es una figura dentro de la literatura española del siglo XIX y queremos presentarles un extracto de un documental sobre ella, mucho más extenso de lo que nos podemos permitir en este programa de los lunes, pero se refiere a ella como personaje. Terminó donando su casa en La Coruña para la academia, la famosa, la Real Academia Gallega. Me gustaría que lo disfrutaran y que se interesen por conocer un poco más de esta mujer fecunda, literariamente hablando,
y todo un carácter. Nunca la permitieron entrar en la Real Academia. Se fijaron en el avance de esa película, que aquí no vino, en que dice un fulano, ¿y por qué no permitir mujeres en la academia? Siempre se necesita la limpieza, el machismo. Vamos a... ¿Sí? Sí, algo muy interesante además que ustedes tienen que saber también es que fue precisamente una mujer la que hizo toda la recopilación de la información biográfica de ella para realizar la película. Sí. Y luego le ayudaron incluso algunos miembros de la Real Academia Española al montaje de la película, que de hecho fue incluso profesora universitaria, pero los primeros días de clase solo un estudiante alumno le llegó. Bueno, pero también perteneció al Ateneo de Madrid. Lo único que donde no pudo incursionar fue en el campo de la Real Academia Española. Vamos al video, disfrútenlo, que regresaremos para el último segmento de Hablemos, Escribamos y Leamos Bien. Emilia Pardo Bazán nace el 16 de septiembre de 1851 en el número 3 de la calle Riego de Agua de La Coruña, ciudad que siempre aparecerá en sus novelas bajo el nombre de Marinera, y es bautizada en la parroquia de San Nicolás. Después de vivir durante algún tiempo en el entonces número 7 de la Plaza de Los Ángeles, cuando Emilia contaba 5 años, la familia se traslada al caserón que poseía en la calle de Tabernas, actual sede de la Real Academia Gallega y casa museo de Emilia Pardo Bazán. Hija única de don José Pardo Bazán y Mosquera y de doña Amalia de la Rúa Figueroa y Somoza, recibe una educación esmerada. Todavía era muy pequeña cuando descubrió el placer de leer. Durante un verano en Sanjenjo, mientras arreglan la torre de Miraflores en la que solían veranear, Emilia lee libros que habían dejado allí los propietarios de aquella vivienda ajena. Un Quijote, una Biblia y una historia de las cruzadas. En 1886 recuerda así aquellas lecturas en sus apuntes autobiográficos. Era yo de esos niños que leen cuanto cae por banda, hasta los cucuruchos de especias y los papeles de rosquillas. Obra que cayese en mis manos y me agradase, la leía 4 o 6 veces, y de algunas, señaladamente del Quijote, se me quedaban en la fresca memoria capítulos enteros que recitaba sin omitir punto ni tilde. En la nueva casa de La Coruña le esperaba un verdadero arsenal. Vinimos a establecernos en La Coruña, y en el vasto caserón severo y silencioso descubrí un tesoro análogo al de Sanjenjo. Qué tardes me pasé entregada al placer de los descubrimientos inesperados. Entre libros fastidiosos tropecé otros que me cautivaron. He perdido la cuenta de las vueltas que di a la conquista de México, del elegante Solís. No sé tampoco cuántas docenas de repasos me llevarían los varones ilustres de Plutarco. Tras las puertas de hierro hallé también las novelas ejemplares de Cervantes, bostezando en la enfadosa compañía de la Etelvina, El castillo misterioso, Los huérfanos de la aldea y algunos novelones más del género terrorífico y lacrimoso que tragué con el apetito de los pocos años. El bueno del abate, Barthélemy y su viaje del joven Anacarsis me atrajeron, pero les llevó ventaja la historia de 100 años de Cantú. Lectora infatigable desde los 8 años,
A los 9 compuso sus primeros versos. Mi primer recuerdo literario se remonta a una fecha histórica señalada y ya distante, la terminación de la Guerra de África, acontecimiento al cual rendí las primicias de mi musa. Lo que los versos serían puede calcularse sabiendo que yo frisaba en los años en que la Iglesia Católica concede uso de razón a los parvulitos. A los 15 años escribe su primer cuento, Un matrimonio del siglo XIX, que envió al almanaque de la soberanía nacional y que sería el primero de los numerosísimos, cerca de 600, que publicaría a lo largo de su vida. Su formación se completó en la capital de España, donde solía pasar los inviernos la familia, debido en parte a las actividades políticas de su padre, ahora militante en el Partido Liberal Progresista. En Madrid, donde pasábamos los inviernos, me educaba en cierto colegio francés, muy protegido de la Real Casa y florinata a la sazón de los colegios elegantes. El año 1868 supone un hito en la vida de Emilia. 3 acontecimientos importantes en mi vida se siguieron muy de cerca. Me vestí de largo, me casé y estalló la Revolución de Septiembre de 1868. Emilia tenía 16 años y su marido José Quiroga, estudiante de Derecho, 20. La boda se celebró el 10 de julio en la capilla de la Granja de Meirás, propiedad de los padres de la novia. La elección de su padre como diputado por Carballino en la legislatura inmediatamente posterior a la Revolución ocasionó el traslado de toda la familia, también de los recién casados, a Madrid. Elegido diputado mi padre para las constituyentes del 69, empezamos a pasar los inviernos en la corte y los veranos en Galicia. Pero aquellos inviernos de intensa vida social dejaban en Emilia la sensación de que el tiempo se le iba de entre las manos casi sin sentir.